La arbitrariedad en los precedentes vinculantes. Por sus características, el ordenamiento jurídico peruano pertenece al sistema jurídico romano-germánico, también conocido como civil law. Una de las principales características de los ordenamientos de este sistema es que de todas las fuentes del derecho se le otorga un peso especial al producto legislativo, es decir, a la ley. El otro gran sistema jurídico es el sistema anglosajón o common law. En ese sistema, la fuente de derecho principal es la producida por los jueces, es decir, la jurisprudencia. En tanto, la jurisprudencia también es una fuente de derecho para los ordenamientos jurídicos del civil law. Estos suelen realizar importaciones normativas o trasplantes legales de las instituciones del common law, principalmente para optimizar el tratamiento de la jurisprudencia como fuente de derecho en sus ordenamientos. Una de las instituciones del common law adoptadas por el ordenamiento peruano es el precedente. Sin embargo, al introducirse por esta figura por vía legal, o sea, es decir, por una ley, se llevaron a cabo desnaturalizaciones de la figura en su aplicación, los cuales generan arbitrariedad y una serie de problemas prácticos, los cuales se analizarán a fondo en esta exposición. ¿Qué es un precedente? Hay varias concepciones de precedente. Estas son algunas señaladas por Pierre-Louis Chasson, quien analiza los precedentes y su aplicación desde quien se encuentra analizando un caso del presente. Bajo este análisis está el precedente sentencia, que consiste en una resolución judicial como todo, es decir, la sentencia, incluyendo la ratio decidendi o fundamento principal de la decisión, más las determinaciones individuales que el caso ocupa. Dicha sentencia es dictada con anterioridad, fue efectivamente publicada y trata de hechos similares o idénticos a los del caso que se está analizando en el presente. El presente como ratio decidendi es similar al presente sentencia, pero en lugar de tomarse en cuenta toda la sentencia, se toma en cuenta únicamente el fundamento principal de la decisión de la sentencia dictada, es decir, la ratio decidendi, repitiéndose los mismos requisitos como que fue publicada, como que se dio con anterioridad y que se trata de hechos similares o idénticos a los del caso del presente. Por otro lado, el precedente mandato es similar a las otras dos, pero en lugar de tomar en cuenta la ratio decidendi o toda la sentencia, se toman en cuenta las determinaciones individuales de esa sentencia, cumpliendo además los mismos requisitos de anterioridad, hechos similares y publicidad. La concepción del precedente que se toma en cuenta para este trabajo es la decisión judicial emitida por un juez que contiene un enunciado normativo general en base a la solución de los hechos del caso, el cual tiene valor normativo, ya sea por norma o por principios de ese ordenamiento, el caso del Perú es por norma, para la decisión de casos con hechos similares. En el common law, es el juez del caso con hechos similares posterior el que determina el enunciado normativo general, el cual es el extremo vinculante. Esta debe ser la ratio decidendi, que es la razón principal que llevó a la solución que llegaba en el caso original. Es importante tener en cuenta que es en ocasión de la similitud de los hechos con los hechos del caso presente que tal regla deviene vinculante, es decir, se deben comparar los hechos de la sentencia del presente con la sentencia de la sentencia anterior donde se emite la regla vinculante. El presente es una institución que responde a la lógica de valores jurídicos como la equidad, la estabilidad, la continuidad y la predictibilidad. Se puede decir desde el punto de vista teológico que esa institución cumple con su función cuando garantiza estos principios. En tal sentido, también garantiza derechos fundamentales como la igualdad en su vertiente de la igualdad de la aplicación de la ley. Por eso es en la mayoría de ordenamientos que pretenden estos valores, aunque civil law se ha introducido esta figura, con diferentes matices en lo referente a la vinculatoriedad de los precedentes. Así el presente solo sirve a los valores de igualdad de la ley, estabilidad, continuidad y predictibilidad, fundamentándose en que se trata a las personas de una manera razonablemente equivalente. En el Perú, la adopción del presente de la realidad implicó que se creara una figura única sui generis, el cual es el presente vinculante. De esta manera se estableció de forma legal que tanto el Tribunal Constitucional, según el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, del título preliminar, como la Corte Suprema de Justicia, según el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 400 del Código Procesal Civil, pueden emitir y derogar presentes vinculantes al emitir sentencias. En ese sentido, deben señalar que las sentencias emitidas deben señalar en las sentencias que emiten cuál es el extremo normativo vinculante, cuál debería ser el ratio decidendi en sus sentencias. Una primera diferencia respecto al precedente clásico o el common law es la restricción a las altas cortes de emitir un precedente vinculante, en tanto los otros juzgados no pueden emitirlas.
Se señala que, esto se dio debido a la desconfianza que había en la mayoría de los jueces ordinarios en el Perú. O sea, se adaptó la figura a la realidad peruana. Por otro lado, la segunda diferencia, y cuál es y quizás la principal, es que el mismo juez que emite la sentencia y no el juez posterior es el que identifica y señala el extremo vinculante, es decir, el arrastre residente, a aplicarse a los casos en el futuro. En esa misma línea, los magistrados de las altas cortes no están obligados normativamente a sustentar o incluso a mencionar por qué eligieron la ratio, el extremo vinculante. No tiene por qué justificar por qué se trata del ratio decidente, porque no se le exige que sea el ratio decidente. Es decir, el fundamento principal de la decisión no es necesariamente el presidente que van a seleccionar como vinculante. En tal sentido, la potestad de las altas cortes de señalar el extremo vinculante es, como he adelantado, arbitrario. En tal sentido, respecto al Tribunal Constitucional, su único límite real en la emisión de presentes vinculantes ha sido la interpretación constitucional. En el 2004 se metió una sentencia, la cual establecía precisamente las restricciones. Sin embargo, estas restricciones eran en realidad descripciones de lo que es el presente en el common law, no nuevas restricciones en sí. Por lo que en la práctica se deja un amplio margen de arbitrariedad al momento de emitir presentes vinculantes. En repetidas sentencias, el TC ha seleccionado como extremo normativo vinculantes partes de la sentencia como el obiter dicta o incluso estableciendo precedentes sin estar directamente vinculados a los hechos del caso en concreto. Es decir, no están vinculados a la solución del caso en concreto, que es en lo que deberían estar basados y lo que también se basa en la función jurisdiccional, en el fondo, en la solución de casos concretos. Un ejemplo de esto es la sentencia recaída en el expediente número 4853-2004 del Tribunal Constitucional. En ese sentido, se señaló como presente vinculante las reglas de un procedimiento de recurso de agravio constitucional a favor del presente, ¿no? O sea, el cual es un procedimiento que va en contra de las sentencias que no siguen lo establecido en un precedente vinculante, ¿no? En esa misma línea, los hechos del caso resuelto en esa sentencia no tienen relación necesaria con el recurso de agravio constitucional a favor del presente, tanto en un caso relacionado al amparo, contra amparo, no relacionado relacionado a la vulneración de otros derechos, no a la no observancia de un precedente. Por lo que la acción del precedente a favor de o sea, no estaría legitimado, o sea, no hay relación de los hechos y lo que se señaló como precedente. O sea, en la diapositiva se aprecia que en el fundamento 39 se señaló la regla procesal, la regla sustancial, la pretensión legitimada para iniciar el proceso de este nuevo procedimiento, ¿no? Pero, o sea, si nos damos cuenta, lo que están haciendo ahí es señalar cuándo se debe aplicar esto en el caso, debido a que al no tratarse, o sea, en el mismo presente vinculante se establece cuándo se debe aplicar este procedimiento, debido a que al no basarse en los hechos del caso no se podría hacer la comparación de hechos. Por lo tanto, en el mismo tribunal te señala cuándo es el supuesto que se podía aplicar. Desde un punto de vista teórico, los precedentes vinculantes que no establecen la ratio decidendi como regla no serían precedentes, según lo entendido por el common law. Sin embargo, las consecuencias sobrepasan lo teórico. En ese sentido, cuando el juez ignora lo fáctico del caso originario al señalar el extremo vinculante, no se puede realizar la comparación entre hechos similares en casos posteriores. En tal sentido, la aplicación del extremo, debido a la similitud de hechos, o la no aplicación mediante el control difuso o el overruling, tampoco se puede llevar a cabo porque no hay nada con qué comparar. En otras palabras, lo que sucede en la práctica es que la lógica de aplicación del precedente se asemeja más al de una ley, en tanto se aplica la subsunción. Se analiza si el caso nuevo está dentro del supuesto establecido por el precedente vinculante, y no si los hechos de este caso fueron similares al caso que dio origen al precedente vinculante. Por ejemplo, en el caso señalado, el supuesto de aplicación del precedente lo señala el mismo fundamento 39 al establecer la regla procesal y sustancial, no los hechos del caso. En tal sentido, si se desea no aplicar la regla establecida en el precedente en el caso mediante el control difuso, se tendría que argumentar que el caso, por sus hechos o circunstancias, no está dentro de este supuesto establecido en el fundamento del presente, no, que lo cual es diferente evidentemente a la lógica de comparación de hechos. En base a lo señalado, es importante señalar que cuando el juez ignora lo fáctico del caso y se fija en un extremo vinculante o interdicta desligado o se desliga de los hechos como el caso en puntual, está actuando, en realidad legislando, o sea, está actuando con total discrecionalidad, de manera abstracta y al margen de los límites de la Constitución y la separación de poderes.
por lo que se podría decir que se está usurpando las funciones reservadas por el Poder Legislativo. En este punto es importante tener en cuenta que no existe ningún mecanismo en el derecho interno pensado para aclarar la inconstitucionalidad de un precedente vinculante. Por otro lado está el overruling, el cual, en tanto, tenemos que tener en cuenta que las altas cortes también tienen la potestad de revocar los precedentes vinculantes. Y el overruling es una técnica argumentativa que busca la superación de un entendimiento establecido por un precedente vinculante primigenio, el cual pasará a ser expulsado del ordenamiento jurídico. Bajo la lógica del common law, se debe realizar un análisis en el que se compara si la revocación del anterior ratio decidendi, en vista de las nuevas circunstancias sociales o jurídicas, causa menor inseguridad que no revocarlo. Sin embargo, al igual que al emitir los precedentes vinculantes, no se establecen formalmente supuestos de derogación y no hay parámetros definidos sobre cuándo revocar y qué eficacia atribuir a la nueva regla jurídica vinculante, ni sobre posibles retroactividades de la revocación. Esto lleva a algunas críticas. Por ejemplo, muchas veces en la práctica no se analiza si las razones que justificaron la revocación de la sentencia se dieron en el lapso en el que estuvo vigente el precedente. Asimismo, en los casos donde no se selecciona la ratio decidendi como extremo normativo vinculante, implican otro gran problema al intentar revocarlos, ¿no? En estos casos no tendríamos por qué hablar de overruling, ya que al igual que en el control difuso, no se podrían comparar los hechos. Por ejemplo, si se desea derogar un precedente que no está basado en hechos, lo que se suele hacer o que se debería hacer en la práctica es emitir precedentes que tampoco toman en cuenta lo fáctico y que están diseñados exclusivamente para la derogación, que en realidad es una revocación del precedente vinculante. Por ejemplo, el ejemplo anterior, que se estableció el recurso de agravio a favor del precedente, fue revocado por una sentencia cuyos hechos sí estaban relacionados al recurso de agravio a favor del precedente. Pero no se aplica el overruling, en tanto no se está hecho una comparación de casos, sino del mismo precedente. Por lo tanto, en realidad lo que se está haciendo es que se da un precedente vinculante, un nuevo precedente vinculante con hechos totalmente diferentes a los del caso que dio origen al precedente vinculante, con el único objetivo de derogar el precedente vinculante. No es propiamente overruling, es una derogación. Como conclusión, en principio queda claro que la lógica que se aplica a los precedentes vinculantes en el Perú no es la misma que se aplica a los precedentes del common law, lo cual genera consecuencias. ¿Puede haber equidad con arbitrariedad? Teniendo en cuenta lo señalado al inicio, ¿realmente se estaría garantizando la equidad o la igualdad ante la ley si hay arbitrariedad en los precedentes? Hay dos salidas. En principio, una sería establecer mayores limitaciones a la emisión y derogación de los precedentes vinculantes. Por ejemplo, exigir a las altas cortes la utilización de métodos de identificación de la ratio como la prueba de Wamberg. Pero esto tiene un problema, ya que el juez originario es el que señala el extremo normativo vinculante, por lo que el establecer parámetros es un poco complicado. Una salida más viable sería el tratamiento de los precedentes vinculantes como normas, usando la lógica de la sustitución. Sin embargo, esto deja en claro que la labor de los magistrados es más la de un legislador, lo cual va en contra de la lógica.